Gerentes de la industria eléctrica nacional. Hoy tenemos el grato placer que nos acompañe el economista José Toro Hardy, quien nos va a hablar acerca de petróleo en Venezuela, pasado, presente y futuro. También nos acompañan los coordinadores académicos, el profesor Gustavo González y Alberto de Lima, quienes van a estar dando la introducción a esta conferencia. Solo quiero recordar, antes de formalmente dar inicio, ya lo he mencionado, sus micrófonos y videos apagados, por favor, y una vez finalice la actividad, pueden hacer sus preguntas por el chat y nosotros con gusto se lo vamos a leer a nuestro conferencista del día de hoy. Profesores, para la bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo González Urdaneta. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Tratándose de una charla dentro del ciclo de conferencias del curso sobre la industria eléctrica nacional, simplemente me voy a permitir unas breves palabras para poner sobre el tapete la relación que existe pues, entre ambos sectores, ¿no? Es evidente que los dos componentes más importantes del sector energético venezolano son, sin lugar a dudas, los hidrocarburos y la electricidad. Estos dos componentes además son complementarios, es decir, se necesitan el uno al otro. Por ejemplo, el sector eléctrico necesita los combustibles que le suministra el sector petrolero para poder funcionar todo su parque de generación. Y a su vez el sector petrolero requiere de la electricidad, del servicio de electricidad para todas sus actividades. Por lo tanto, si estamos pensando en la rehabilitación del sector energético, del sector de energía venezolana, tenemos que tener claro de que la rehabilitación de ambos sectores debe ser en paralelo, ¿no? O sea, no se puede pensar en reconstruir el sector eléctrico y que haya un retraso o un desfase en el sector petrolero. ¿Por qué? Porque por más que luchemos y recuperemos la infraestructura del sector eléctrico, si no tenemos combustible, pues difícilmente la vamos a poder operar, ¿verdad? O sea, tal vez, conversando yo un poco con los petroleros, ellos me decían que tal vez que ellos veían como más simple la recuperación del sector eléctrico. Y es verdad, tienen razón. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico tiene una capacidad instalada actualmente que es más que suficiente para el nivel actual de la demanda, incluso con un posible crecimiento bastante alto en el mediano plazo, ¿verdad? Pero hay dos factores que hay que tomar en cuenta en las actividades que se realizan para rehabilitar el sector eléctrico. Primero es la baja disponibilidad que hay del parque térmico. Señores, tenemos, la mayoría de los estudiantes ya han tenido la oportunidad de conocer algunas cifras, pero tenemos una capacidad instalada de orden de los 36.000 megavatios, pero resulta que solamente una cuarta parte de eso, el 27% es lo que está disponible. O sea que nos toca, evidentemente tenemos, la ventaja está en que tenemos una gran capacidad instalada y por lo tanto tenemos una gran facilidad para recuperar, porque evidentemente en ese 73% que está indisponible hay muchísima infraestructura muy eficiente y más económica que nos va a permitir en el corto plazo recuperar las necesidades actuales y ir cubriendo lentamente pues las necesidades de mediano plazo, ¿verdad? La otra preocupación grande es la incertidumbre que existe en el sector de combustible y en particular en el sector del gas. Por eso que se dice, pues, por eso que los petroleros piensan que en el caso nuestro es mucho más simple, y es verdad. De 36.000 megavatios seguramente hay una gran cantidad muy eficiente y de muy bajo costo que lo vamos a poder recuperar en un corto plazo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tener siempre esa incertidumbre del gas y precisamente allí viene la solicitud que le hicimos al amigo doctor Toro Hardy de que nos conversara un poco sobre lo que es el presente, el pasado, el presente y el futuro del sector petrolero. Así que sin ocupar más el tiempo, le cedo la palabra al amigo doctor Toro Hardy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen
de venir a conversar con ustedes. Buenas tardes para los que estamos en Venezuela, ya tarde desde hace unos minutos. Buenos días para los que están en Miami, que todavía no les ha llegado el mediodía. Mira, ciertamente en Venezuela estamos atravesando por una situación bien complicada desde el punto de vista económico. Tenemos una destrucción masiva de la economía venezolana. Este es un país en el cual el Producto Interno Bruto ha caído en cerca de un 80% en los últimos 6 años, y donde las perspectivas de recuperación pasan por un cambio muy importante, porque de lo contrario es muy difícil de que se produzca. Pero vamos a ver qué fue lo que originó ese crecimiento que fue vertiginoso al principio de la economía venezolana. Venezuela era a principios del siglo XX uno de los países más pobres de la América Latina. Junto con Haití, Nicaragua y Honduras, éramos los países más pobres de la América Latina. Hasta que en un momento determinado aparece el petróleo y a partir de ahí empieza una aventura extraordinaria de lo que fue ocurriendo en Venezuela en los años siguientes. Quizás la industria petrolera, el petróleo venezolano lo pone en el mapa Winston Churchill, pero no el Churchill que conocemos todos de la Segunda Guerra Mundial, no, el Churchill de la Primera Guerra Mundial. El Churchill que como primer lord del almirantazgo toma la decisión de cambiar algunos barcos de la marina, uno de los buques de la Marina de Guerra británica de carbón a petróleo. Eso desata una intensa búsqueda de petróleo en el mundo y esa decisión fue tomada en 1912 y apenas un año después, en 1913, se perfora el primer pozo productor en Venezuela, el Sumaque número 1, por allí en la costa oriental del lago, que en un anar de productividad todavía está produciendo petróleo. En los años siguientes empieza lentamente a desarrollarse en un principio la industria petrolera venezolana, porque Estados Unidos era el mayor productor, México le seguía muy de cerca, y empiezan a perforarse pozos. Hasta que en un momento determinado vino un alarde publicitario gigantesco, que fue el reventón del Barroso número 1, que estuvo lanzando decenas de miles de barriles al aire sin que nadie pudiera contenerlo durante varios días. Y eso hizo que el mundo entero se fijase en que en Venezuela había mucho petróleo y a través de sucesivas leyes de hidrocarburos se empezó a explorar, se empezó a conseguir petróleo en cantidades importantes de petróleo y casi podemos marcar un punto de partida. Vamos a hablar de 1920. Sobre aquella economía paupérrima, porque no había otra manera de calificarla, que era Venezuela, una economía que antes del petróleo parecía condenada a una pobreza para siempre, por el hecho de que no había suficiente acumulación de capital como para que pudiese crecer la economía, se arroja de la noche a la mañana ese producto que viene a cambiarlo todo. Para 1920, bueno, más del 80% de la población venezolana era analfabeta. Las expectativas de vida de un venezolano al nacer eran de apenas 32 años. No había carreteras, las vías de comunicación, sobre todo en invierno, porque hay unos pocos caminos polvorientos, pero en invierno, pues las únicas vías de comunicación eran el mar y los ríos. Una economía pobre, afectada por enfermedades endémicas y epidémicas de todo orden, donde no había industrias, donde no había nada. Y cuando aparece el petróleo, todo empieza a cambiar. Tan rápidamente cambia que en los siguientes, de 1920 a 1980, Venezuela fue la economía del mundo que más creció. De hecho, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela, estamos en cuarto lugar en el mundo ya para los años 50. Por encima de nosotros, en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, estaban Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero fuera de eso, éramos el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita. El país empezó a haber cruzado de carreteras, el país empezaron a construirse escuelas y universidades por todas partes en los años siguientes. Se empiezan a construir cloacas, acueductos, se toman medidas sanitarias. Fuimos un ejemplo para el mundo en el combate al paludismo, a la malaria. Se combatió exitosamente el paludismo. Curiosamente, ya para 1980, apenas el 3% de la población venezolana mayor de 21 años era analfabeta. De manera que tuvimos un éxito en todos los frentes increíbles.
Quizás de los frentes más exitosos durante esos años fue la electricidad. El país empezó a electrificar. Empresas privadas empezaron a construir compañías eléctricas, lo vimos en Maracaibo en primer lugar, lo vimos en Caracas, lo vimos en distintos lugares del país, se empezó a electrificar aceleradamente, al extremo de que llegamos a construir la segunda mayor represa del mundo en su momento, que era el Guri. Cambió. La Venezuela, después, post-petrolera en los años, fue increíble. Pero además teníamos otra ventaja en materia petrolera que fue inmensa. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los factores fundamentales en el triunfo de los aliados fue el petróleo. Resulta que al comenzar aquella guerra, Hitler había desarrollado uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dotado de barcos, destructores, tanqueros, submarinos, una aviación increíble con bombarderos, todo tipo, tanques de guerra en cantidades increíbles. Nunca la humanidad había conocido un ejército de esa naturaleza. Un ejército de una movilidad impresionante. Pero resulta que aquella movilidad dependía de lo único que Hitler no tenía. Hitler no tenía petróleo. Por eso al principio de la guerra, él hace un acuerdo con su archienemigo, que era Stalin, para que le dotara del petróleo que él requería. Y gracias a ese petróleo que venía de la Unión Soviética, él se apodera de prácticamente toda Europa Occidental en menos de un mes en la famosa operación Blitzkrieg. Pero Hitler llega a la conclusión de que el petróleo era tan importante para Alemania que él no podía depender de Hitler para el suministro de ese petróleo, que él no podía depender de Stalin para el suministro de ese petróleo, y llega a la conclusión de que tenía que invadir a la Unión Soviética para apoderarse de aquel petróleo. Y el objetivo fundamental no era Moscú, no era Leningrado, no, el objetivo fundamental era los campos petrolíferos de Bakú en Azerbaiyán. De manera que hacia allá se dirigen sus ejércitos, pero el invierno se adelanta y no logra tomar los campos petrolíferos de Bakú. Sus ejércitos son detenidos en Azerbaiyán y no logran avanzar de allí en adelante. Y una vez que se queda sin petróleo, la guerra estaba decidida. Porque así como él se fue quedando progresivamente sin petróleo para movilizar su ejército, los aliados tenían un suministro inagotable de petróleo que provenía de Venezuela, que era neutral en el conflicto. Venezuela aportó más del 60% que utilizaron las fuerzas aliadas en los frentes de batalla, y fue uno de los factores fundamentales en aquel triunfo. Fueron los ejércitos aliados los que tenían la movilidad necesaria para poder avanzar rápidamente y retomar Europa, como terminaron haciendo. En 1945, pues se termina la guerra y empieza una nueva etapa en la historia. En Venezuela se pensó que la economía venezolana podría deteriorarse en los años siguientes porque ya no se iba a necesitar tanto petróleo en el mundo, pero no fue así. No fue así porque empezó el proceso de reconstrucción de Europa, gracias al Plan Marshall, que también consumió muchísimo petróleo, y la economía venezolana siguió creciendo y creciendo aceleradamente. Al terminar la guerra, empiezan a aparecer grandes cantidades de petróleo en el Medio Oriente. Empieza a aparecer todo el petróleo en Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos Árabes y todo eso. Y aquel era un petróleo muy barato, primero porque eran yacimientos extremadamente productivos, y en segundo lugar porque la carga fiscal era muy baja comparada con la de Venezuela, y entonces se temió que Venezuela podía dar marcha atrás. Pero en la misma medida en que empiezan a aparecer el petróleo en el Medio Oriente, empiezan a resurgir también los conflictos históricos religiosos de aquella región del mundo. Y con periódica frecuencia estallaban conflictos que amenazaron con interrumpir o interrumpieron efectivamente el suministro petrolero de aquellas partes del mundo. Eso fue, en primer lugar, bueno, las guerras con Israel, fue la guerra de los 6 días, fue el conflicto a la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser en Egipto. Cuando muere Nasser empiezan los conflictos en Libia. Muammar Gaddafi derroca al rey Idris en Libia y empieza a poner condiciones que crearon, que eran, siendo el principal abastecedor de petróleo de Europa, las condiciones que imponía Libia generaron un conflicto importante. Después, pues la guerra de los 6 días, el embargo, la guerra de Yom Kippur, el embargo petrolero árabe, la guerra, cada una de esas guerras
amenazó, interrumpió o amenazó con interrumpir el suministro. Y cada vez que ocurría alguno de esos conflictos, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela, porque todo el mundo recordaba, los mercados petroleros recordaban lo que habíamos hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Y así llegamos a transformarnos en el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Y en la medida en que éramos un abastecedor de petróleo, seguían fluyendo las inversiones hacia Venezuela. Por algún tiempo fuimos el principal exportador mundial de petróleo, después fuimos el principal abastecedor externo de petróleo de los Estados Unidos, después pues fuimos también tuvimos una participación relevante con Pedro Alfonso en la creación de la OPEP, y en fin, éramos considerados eso, el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Eso nos lleva a que después de una de las grandes crisis del mundo petrolero, como fue la guerra del Yom Kippur y después el embargo petrolero árabe, concluido aquel conflicto, las naciones árabes deciden interrumpir el suministro petrolero hacia las naciones de Occidente para que éstas presionaran a Israel a que devolviera los territorios ocupados durante el conflicto. Eso se representó una crisis enorme para Venezuela, para el mundo, para los mercados petroleros mundiales. Pero representó también unas oportunidades enormes para Venezuela. Estamos hablando de 1974, 1975. De la noche a la mañana le entró a Venezuela una fortuna que nunca antes habíamos imaginado. Estamos hablando del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Parecía que teníamos a Papá Dios agarrados por las chivas, muchísimo dinero nos entraba y decidimos utilizar parte de aquellos recursos para nacionalizar la industria petrolera. Una nacionalización que se llevó sin conflicto de ninguna especie, todo el mundo fue indemnizado y las cosas pues siguieron ocurriendo como si nada, porque fue una nacionalización muy hábilmente manejada. En PDVSA estaba el general Alfonso Roar y en el Ministerio de Minas se pusieron de acuerdo para que al día siguiente de la nacionalización todas las cosas siguieran funcionando como el día anterior. Quienes antes trabajaban en la Crole, ahora trabajaban en la empresa, quienes antes trabajaban en la Shell, trabajaban en Marabel, los otros en la Goben, todo el mundo siguió desempeñando sus mismas funciones, en sus mismos puestos de trabajo. Lo único que ha cambiado es que ahora el accionista final de aquellas empresas no eran ni la Crole, no eran la Exxon ni el Shell, era PDVSA. Y el general Alfonso Roar de PDVSA se empeñó en mantener la competencia entre aquellas empresas, porque ya que ahora el Estado lo controlaba todo, él tenía que haber una competencia y la gente de Lagoven competía fuertemente con la gente de Marabén y con la gente de las distintas empresas para mantener la eficiencia en la industria. Y así las cosas fueron ocurriendo fuertemente. En los años siguientes la industria petrolera creció de manera extraordinaria, porque durante muchísimos años las concesionarias habían dejado de invertir adecuadamente en Venezuela, estaban produciendo mucho petróleo, pero no estaban invirtiendo más allá del sector de producción, porque se les había anunciado que a todo lo que invirtiesen iba a revertir anticipadamente a la acción, no se darían más concesiones. Bueno, y así fue transcurriendo la industria. PDVSA creció extraordinariamente bien, fue un ejemplo de empresa bien administrada durante muchísimos años. Lamentablemente, el Estado venezolano no mantuvo los mismos niveles de eficiencia. Había muchísimo dinero que estaba proporcionando PDVSA y el Estado pues no siempre fue creciendo, no mantuvo los niveles de eficiencia de los años anteriores. En 1982 ocurre otro fenómeno muy interesante, y es que después de la caída del Shah de Irán, los precios del petróleo empiezan a disminuir y los países de la OPEP se pusieron de acuerdo en que la única manera de mantener los precios del petróleo era empezar a reducir producción, aplicarse cuotas de producción. Y a partir de ese momento yo creo que vino una distorsión en las economías, fundamentalmente en la economía venezolana. Era un mal ejemplo. Si la manera de mantener el precio del petróleo era invertir menos en petróleo o trabajar menos en petróleo, bueno, entonces eso fue produciendo una pérdida de eficiencia progresiva
en la industria petrolera venezolana hasta llegamos así a los años de la apertura petrolera. Cuando se produce la guerra del Golfo en 1991, el mundo se queda sin el petróleo de Kuwait, porque cuando Saddam Hussein es obligado por la Alianza Árabe Occidental a retirarse de aquel país que había invadido, que era Kuwait, incendió todos los pozos petroleros de Kuwait, 800 pozos petroleros ardiendo al mismo tiempo, en una tragedia ecológica sin precedentes. Y después las Naciones Unidas le aplica un embargo a Irak, de manera que el mundo se queda sin el petróleo de Irak y sin el petróleo de Kuwait. ¿Y qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela, porque cada vez que ocurría eso, Venezuela aumentaba su producción petrolera. Pero resulta que ya no lo podíamos hacer. La industria petrolera había sido nacionalizada, el Estado venezolano carecía de los recursos para hacer las inversiones necesarias, y eso desembocó en un proceso en lo que terminó siendo el proceso de apertura petrolera. Venezuela, en los años 94, estaba atravesando por una severa crisis económica. La mitad del sistema financiero había sido destruido, había un embargo, había un control de cambios, la economía estaba fuertemente disminuida, y nos encontramos con que teníamos grandes reservas de petróleo en el subsuelo, y que el mundo estaba demandando ese petróleo, pero que habiendo sido nacionalizada la industria petrolera, el Estado carecía de los recursos para hacer las inversiones requeridas para aumentar la producción. Y eso llevó finalmente a un acuerdo político que fue la apertura petrolera, que fue extraordinariamente exitosa. Todo el mundo quería venir a invertir en Venezuela. Cuando se inicia aquel proceso de apertura, el Estado venezolano lo manejó muy bien. PDVSA empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que definiera unos mecanismos para poder aceptar inversiones privadas sin violar las leyes que han surgido con motivo de la nacionalización de la industria petrolera. Ya una vez que en una ponencia magistral de Román Duque Corredor se establecen los mecanismos necesarios, entonces PDVSA llega a la conclusión de que el problema era más político que jurídico, y se dirige al Congreso Nacional y le dice: fíjense ustedes mismos las bases mínimas de negociación. Aprobadas esas bases mínimas de negociación, ya se contaba con la bendición previa, digamos, de la Corte Suprema de Justicia y la bendición política del Congreso. Se inicia un proceso de licitaciones increíble en Venezuela. Todo el mundo quería venir. Casi les cuento una anécdota, porque a veces las anécdotas sirven para ilustrar las cosas. Recuerdo que una vez en el Hotel Tamanaco se estaba licitando una de las áreas que estaba en licitación, y el panorama, el mecanismo es así: en el Hotel Tamanaco había reunido cerca de 1.500 personas, había una caja transparente en el centro donde cada una de las empresas que venían a hacer su oferta la metían en un sobre cerrado. A la cabeza del salón estaba el directorio de PDVSA, y se fueron llamando a cada una de las empresas. El que iba a ganar la licitación es el que, en ese caso, era el que ofreciese un mayor bono al Estado por ese pozo, por ese yacimiento en concreto, por esa área en concreto que se estaba licitando. Y llamaba Shell, y venía Shell y metió un sobre cerrado en la caja transparente. Móvil metió una caja transparente, y así fueron llamados a cada una de las empresas. Concluido el proceso, se inicia entonces la apertura de los sobres. Se estaba transmitiendo en vivo y en directo en televisión. Y cuando se abrían los sobres, se mostraban primero al público, porque había unas cámaras de televisión que mostraban una pantalla gigantesca, como de 10 metros por 5, los sobres de lo que ofrecían para garantizar la transparencia del proceso. En ese momento estaba abriendo los sobres uno de mis compañeros de directorio, que era Simón Díaz Hernández. Y Simón Díaz Hernández, empresa, abrió los sobres Shell, y aparecía $30 millones. Estoy citando cifras nada más que para efectos de comparación. Exxon, 28 millones. Todas las ofertas eran más o menos similares. En una de esas se abre uno de los sobres, y entonces Simón Díaz Hernández, que es el que abre el sobre, lo muestra primero a las pantallas de televisión antes de verlo él, y se arma un escándalo en aquella sala. Todo el mundo empezó a gritar y saltaban papeles y cosas. Y quienes estábamos en el directorio no entendíamos, porque nosotros no estábamos viendo la oferta, estaba detrás de nosotros en la pantalla. Entonces Simón Díaz Hernández voltea el sobre y lo lee. Me van a perdonar las damas que nos puedan estar oyendo, pero Simón Díaz Hernández voltea el sobre
y que en vez de leer la cifra lo que dice es ¡coño! Porque había una empresa inglesa que se llamaba Lasmos, que en vez de ofrecer un promedio de 30 millones de dólares, estaban ofreciendo las más, ofreció 400 millones de dólares. Por supuesto, se llevó a la licitación y eso marcó la pauta de que en las siguientes áreas que se fueron licitando, pues las ofertas eran cada vez mayores. Concluido el proceso, ya se habían suscrito contratos que comprometían cerca de 65.000 millones de dólares de inversión y que de haberse llevado a cabo, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios. Pero llegaron las elecciones en 1998, gana las elecciones el presidente Chávez, que era un enemigo mortal de la apertura petrolera, y empieza a ponerle obstáculos y obstáculos y obstáculos, hasta que finalmente eso lleva al paro. Se despiden 20.000 trabajadores de PDVSA, cada uno de ellos en promedio tenía 15 años trabajando para la industria. Fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura, y de allí en adelante PDVSA empezó a sufrir las consecuencias de una devastación sin precedentes. No lo notó tanto al principio del país, porque los precios del petróleo, por razones internacionales que nada tenían que ver con nosotros, se fueron por las nubes. Y entonces, aún produciendo cada vez menos petróleo, los ingresos del país los ingresos petroleros eran exuberantes. Y yo creo que eso nos hizo mucho daño, porque empezó un proceso de populismo y de demagogia también sin precedentes en la historia de Venezuela, también sin precedentes en la historia de Latinoamérica y con pocos casos en la historia del mundo, si es que hay alguno. La devastación fue tremenda. Se descuidaron el mantenimiento, el gobierno empezó a regalar dinero a diestra y siniestra, empezó a regalar no solo de la frontera, sino también dentro del país, empezó a regalar petróleo, pero no se ocupó del mantenimiento, no se ocupó del mantenimiento, no se ocupó de las inversiones, no se ocupó, y la industria empezó en un proceso de degradación brutal. Y así llegamos hasta que en el año 2008 deciden cambiar las condiciones. El gobierno decide aumentar el impuesto sobre la renta del 35 al 50%, aumenta la regalía del 16 2/3 al 30%, aumenta la participación del Estado en las empresas mixtas que habían quedado a la apertura petrolera, se han transformado después en empresas mixtas, en el caso específico de la faja del Orinoco hasta el 60%, y bueno, el tema es que en ese momento empezaron a caer los precios del petróleo en los mercados internacionales. Después de haber estado la secta petrolera venezolana en $114 el barril, cayó hasta $30, empezó la debacle en Venezuela. Empezó a caer dramáticamente la producción petrolera del país en los años siguientes, y resulta que ahí fue que nos encontramos con que también había sido destruida la industria. Por ejemplo, las refinerías estaban en un estado desastroso. Poco a poco se fueron parando las refinerías venezolanas. Y hoy en día nos encontramos con que la producción, que estaba en 3.300.000 barriles diarios cuando Chávez llega al poder, y que ha debido estar por encima de 5,5 millones, de haberse mantenido las inversiones suscritas con motivo de la apertura petrolera, hoy en día nos está diciendo la OPEP que están apenas en el orden de 430.000 barriles por día. El precio también se vino abajo. Ya no hay ingreso petrolero. La situación económica del país es desastrosa. Somos un país absolutamente dependiente del ingreso petrolero, pero el ingreso petrolero es fundamentalmente el resultado de una fórmula. ¿Cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende? Si la producción petrolera en vez de estar en 5 millones de barriles diarios está en 400.000, y si el precio en vez de estar en $114 el barril está en $40 el barril, pues bueno, el ingreso petrolero se vino abajo. El gobierno no cesa de decir que la caída del ingreso es el resultado de las sanciones de los Estados Unidos. Bueno, eso no es cierto. El petróleo viene cayendo vertiginosamente desde mucho antes de las sanciones de los Estados Unidos,
y ciertamente las sanciones son la guinda del pastel. En este momento, las exportaciones petroleras de Venezuela son mínimas, particularmente se están realizando a través de empresas de dudosa procedencia, porque las empresas serias no quieren correr el riesgo de sanciones en los Estados Unidos, y adicionalmente los ingresos no son adecuadamente contabilizados. De manera que hemos caído en una situación terrible de la industria petrolera venezolana. El gobierno está diciendo que desde octubre del año 2019 no recibe ingresos formales del sector petrolero. Yo no sé muy bien si con eso quieren decir que sí han recibido ingresos que sean informales, pero no está claro cuál es la situación. En todo caso, estamos en una situación terrible de la economía venezolana. En lo social, esto ha sido devastador. La encuesta ENCOVI que maneja la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Simón Bolívar, nos dicen que el 96% de las familias venezolanas viven en situación de pobreza y casi el 80% en situación de pobreza extrema, al menos en materia de ingresos. Está paralizada la economía, el agro se ha venido abajo, fueron expropiados más de 6 millones de hectáreas que antes eran productivas y ya no lo son, y pues hoy en día necesitamos más que nunca de ingresos divisas para importar los alimentos que ya producimos, pero resulta que más del 96% de los ingresos lo producía el petróleo, que ya no lo produce. La situación social es tremendamente difícil, y como válvula de escape a esa situación social terrible ha venido la migración de los venezolanos. Casi 5, ya se acercan a 6 millones de venezolanos han tenido que irse. Eso ha aliviado las tensiones sociales que había dentro del país, quizás también las tensiones políticas que había dentro del país, pero la situación no tiene salida. Yo diría que esto es una suerte de avión, para hacer alguna comparación, que viene volando a 30.000 pies de altura y se quedó sin gasolina. Y en sana lógica, el piloto debería buscar una pista cercana para aterrizar y salvar a los pasajeros. Pero el piloto se empeña en seguir volando. Y resulta que los aviones sin gasolina no vuelan y se va a terminar estrellando. Y lo malo es que los pasajeros del avión somos todos los venezolanos. Hay que recuperar la industria petrolera venezolana, la industria venezolana, la economía venezolana. Pero eso pasa por recuperar la industria petrolera, pasa por recuperar todo el sector energético, pasa por recuperar la industria. El 80% de las industrias venezolanas han cerrado sus puertas. Pasa por recuperar la racionalidad. Pero nada de esto se puede lograr si no hay un cambio radical en el modelo económico. Y no hay forma de que haya ese cambio radical en el modelo económico si no hay seguridad jurídica. Y no hay forma de que haya seguridad jurídica si no hay un cambio en el modelo político. Pero eso no es lo que nos ofrece la gente del régimen. Acabamos de ver cómo ahora acaba de ser aprobada una ley antibloqueo, la llaman, que implica una violación brutal de la Constitución. Es una ley en la cual se modifica radicalmente la Constitución, se crea un superpoder, que es el Poder Ejecutivo, que puede desaplicar leyes, que puede entregar bienes del Estado sin licitaciones, que todo lo puede hacer en secreto porque se establece el silencio como un modelo perverso. Y bajo esas condiciones estamos viendo cómo está avanzando un proceso de entrega de entrega de las empresas del Estado básicamente a personas allegadas al gobierno o quizás a empresas de países allegados al gobierno. Esa situación recuerda mucho lo que ocurrió en Rusia en 1992, cuando después que cae el comunismo y se desintegra la Unión Soviética, en la época de Yeltsin empieza un proceso de privatización. Pero esa privatización se fue a parar fundamentalmente a los jerarcas del Partido Comunista, que dejaron de ser comunistas y pasaron a ser millonarios, pero eso creó una situación absolutamente perversa dentro de aquella Rusia, porque ya había desaparecido la Unión Soviética. ¿Qué necesitamos en este momento en Venezuela? ¿Cuál es el futuro de la industria petrolera? Creo que ya abarqué un poco el pasado, ya abarqué un poco el presente. Vamos a tratar un poco del futuro, porque del futuro de la industria petrolera depende el futuro del resto de la economía venezolana y particularmente la recuperación del sector
energético, del sector eléctrico, que como bien decía Gustavo González al principio, hay una infraestructura recuperable. En la industria petrolera venezolana también hay una infraestructura recuperable. Seguimos teniendo grandes reservas de petróleo en el subsuelo, no las más grandes del mundo, como dice el gobierno, porque eso no es cierto, pero sí tenemos reservas más que suficientes. Tenemos 6 refinerías destruidas que hay que reconstruir para que funcionen. Y lo único que va a hacer falta para recuperar la industria petrolera son grandes inversiones. Se ha estimado que entre inversiones y gastos habría que destinar en el orden de $25.000 millones por año, repito, entre inversiones y gastos, durante los próximos 8 o 10 años, para alcanzar una producción del orden de 3 millones de barriles diarios, menos de lo que producíamos hace 20 años. Y el problema es que esas inversiones no van a venir si no hay seguridad jurídica. Se está aprobando en este momento, a través de la Asamblea Nacional, una ley de hidrocarburos que podría facilitar las cosas. Pero la aplicación de esa ley, pues, mientras esté el actual régimen controlando el territorio, digamos, se va a hacer muy difícil. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema fundamental que tenemos es tiempo. Porque resulta que la Agencia Internacional de la Energía y otros instituciones que se dedican al estudio de los mercados energéticos nos dicen que la demanda mundial de petróleo va a seguir creciendo por aproximadamente 20 años, pero que en aproximadamente 20 años empieza a ser progresivamente desplazado el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes. Eso no quiere decir que se va a acabar el petróleo, sino que sencillamente va a empezar a disminuir su consumo desplazado como agente energético y habrá, bueno, el gas tiene unas grandes perspectivas si se hacen las inversiones necesarias. Necesitamos empezar ya para poder aprovechar el tiempo que nos queda de petróleo. Necesitamos ponerle muchísima atención al gas, porque el gas es fundamental para la reactivación del sector eléctrico y el sector eléctrico es fundamental para la reactivación de la economía venezolana. Está todo concatenado. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de gasolina, estamos hablando de diésel, estamos hablando de electricidad, todo. Y todo eso forma un paquete que es necesario afrontar todo junto para que el país pueda empezar a recuperarse. Tenemos a grandes amenazas en este momento en el camino y tengo que referirme a ellas porque también nos amenazan el futuro del sector eléctrico. Estamos atravesando una situación sumamente compleja en el caso de Citgo. Apenas antier, un tribunal en el estado de Delaware está autorizando a Crystalex a cobrar la indemnización que le fue aprobada en un tribunal arbitral disponiendo para ellos los activos de Citgo. Y eso es terrible para Venezuela, porque Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Con Citgo, si aumentamos la producción petrolera, tendríamos garantizada su colocación en los Estados Unidos. Pero Citgo llegó a ser una empresa de una importancia extraordinaria. Mira, Citgo llegó a tener 7 grandes refinerías en los Estados Unidos, llegó a tener participación en oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, llegó a tener 15.700 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. De hecho, llegó a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Y gracias a Citgo, éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, oleoductos venezolanos aquí o allá, refinerías venezolanas aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos, puertos venezolanos. Esa integración vertical perfecta en este momento está siendo amenazada. Y está siendo amenazada porque ese año el presidente Chávez decidió quitarle a Crystalex los derechos de explotación de la mina Las Cristinas de oro. Y Crystalex llevó su caso a un tribunal internacional y allí el gobierno fue condenado a pagar $1.200 millones.
en Venezuela, en vista de que el gobierno de Venezuela no lo pagaba, fueron a un tribunal en los Estados Unidos y allí eso se aumentó a 1.400 millones de dólares. Se llegó a un acuerdo que no se cumplió, por lo cual Cristalex fue a Delaware, a un tribunal en Delaware donde estaba incorporada Citgo, y allí ese tribunal autorizó a Cristalex a cobrarse con activos de Citgo. Inmediatamente Citgo apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no quiso considerar el caso y lo devolvió al tribunal en Delaware. El tribunal, el magistrado en Delaware, quiso consultar la opinión del gobierno de los Estados Unidos y allí aparecieron declarando Pompeo como secretario de Estado, Abrams, todo el mundo, el secretario del Tesoro, y todos coincidieron en que entregarle Citgo a Cristalex afectaría gravemente los intereses económicos del gobierno, de los Estados Unidos y de la seguridad nacional incluso. Sin embargo, después de considerar todas esas opiniones, apenas hace 3 días, el juez de Delaware ratificó el derecho que tiene Citgo a cobrarse, que tiene Cristalex a cobrarse con activos de Citgo, aunque esa sentencia no puede ser ejecutada porque existe temporalmente, al menos, una protección del Departamento del Tesoro que dice que los activos de Citgo no pueden ser embargados. Pero una vez que se inicie, que desaparezca, deje de estar en efecto esa protección, por detrás vienen todas las demás empresas que le han ganado arbitrajes internacionales al Estado venezolano, en cuyo caso podríamos correr el riesgo de perder nuestro principal brazo comercializador. La situación está planteada en ese momento, en esa situación. Venezuela ha venido alegando que esas fueron unas obligaciones que fueron asumidas sin autorización del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, que por lo tanto su origen es ilegítimo, pero el hecho es que ahí están las decisiones del Tribunal de Delaware y también otras decisiones en Washington que nos colocan en este momento en grave riesgo. Es indispensable que en Venezuela se produzca un cambio. Si se produce ese cambio, se podrá empezar a recuperar la seguridad jurídica, y recuperar la seguridad jurídica se podrá entrar en un proceso de negociación con los acreedores de Venezuela para poder salvar esta industria petrolera, para poder aceptar las inversiones que se necesita para reactivar nuestra industria, nuestra producción, nuestras refinerías, nuestras exportaciones, y al mismo tiempo para obtener las divisas que necesitamos para reactivar la economía venezolana en su conjunto. No hay ningún otro sector de nuestra economía que nos permita tener un ingreso en divisas lo suficientemente rápido, lo suficientemente sólido como para poder proceder a esta reactivación. Estamos en este momento hablando de lo que puede ser el área del futuro. Ahora, después de haberles dicho todo esto, debo decir con tristeza que yo empecé estas palabras diciendo que para principios del siglo XX Venezuela era, junto con Haití, Nicaragua y Honduras, en los países más pobres de la América Latina. Llegamos a tener el mayor Producto Interno Bruto per cápita de toda la América Latina. Y hoy en día volvemos a estar, 100 años después, junto con Haití, Nicaragua y Honduras, como los países más pobres de la América Latina. Esto tiene que cambiar. Tal como dijo Gustavo González, hay una inmensa infraestructura eléctrica por cambiar. Infraestructura eléctrica. Digo, por reparar, por corregir, por ponerla a funcionar. Hay una gran infraestructura petrolera que con las inversiones adecuadas pueden reactivarse. Hay una infraestructura en general en el país, una infraestructura de obras públicas, una infraestructura eléctrica, una infraestructura de acueductos, una infraestructura de cloacas, una infraestructura de carreteras, viales, puertos, aeropuertos, todo eso que construimos gracias al aporte de la industria petrolera y que hemos destruido ahora, pero que estamos en condiciones de recuperar. Yo no quiero terminar con una... Yo soy inmensamente optimista con respecto al futuro de Venezuela. Tenemos en nuestras manos reactivar esta economía. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos una comunidad internacional que está dispuesta a ayudarnos si nosotros mismos nos ayudamos. De manera que quiero terminar con palabras de optimismo, a pesar de que muchos podrían pensar, después de lo que he dicho, que la situación es terrible. Es terrible la situación,
pero el futuro puede ser extraordinario. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado y quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias por su participación. La verdad, muy grato escucharles. Si tenemos algunas preguntas, voy a ir compartiéndolas a través del chat. El primero que nos realiza es Edwin Pérez. Son 3 preguntas, se las voy a leer todas y cualquier duda me vuelve a preguntar. La primera, ¿no se ha pensado la posibilidad de privatizar el servicio de gas considerando las grandes reservas que tenemos bajo un nuevo modelo de tarifas? La segunda, si Rusia es un gran exportador de gas, ¿por qué no podemos ser igual en Venezuela? ¿Qué se necesita para un nuevo modelo de negocio en este negocio? Y la tercera, si posee alguna información de investigaciones que se estén realizando actualmente en Venezuela sobre un nuevo modelo de tarifas eléctricas que permita recuperar el sector. Okay. Bueno, con respecto a la privatización, mira, no es una posibilidad, es una necesidad. Es una necesidad no solo porque es la única forma de obtener los recursos que se van a requerir para hacer las inversiones. El Estado está quebrado. El Estado no puede hacer las inversiones necesarias para reactivar la industria petrolera ni la industria del gas tampoco. Hay que hacerlo con inversión privada, para que de la mano con el Estado se busquen los mecanismos necesarios. La nueva ley de hidrocarburos que se está discutiendo abre las puertas a esa posibilidad, aunque el sector gas hoy en día es mucho más flexible que el sector petrolero en general, pero es indispensable proceder a la privatización. No solo por el hecho mismo de que ahí es donde vienen las inversiones privadas, es que el problema de la nacionalización de la industria petrolera es que creó un desequilibrio tremendo entre la economía venezolana. Aumentó enormemente el peso del Estado dentro de la economía venezolana y disminuyó progresivamente, sensiblemente el peso del sector privado. Eso hay que revertirlo. Para poder recuperar el dinamismo de la economía venezolana, tiene que tener más participación el sector privado, y la única manera de lograrlo es a través de la privatización de muchas de esas empresas que fueron nacionalizadas y de muchos de esos sectores que fueron nacionalizados. Rusia es un gran exportador de gas. Ciertamente, Rusia tiene toda una red de gasoductos donde su gas es producido y es vendido en Europa, en Europa Occidental, y tienen grandes reservas de gas. Nosotros también tenemos grandes reservas de gas. Lo que no tenemos son los recursos necesarios para hacer las inversiones, para poder reactivar esa industria de gas, no solo para exportar, sino también para el consumo interno, que está tremendamente deteriorado. Mira, son tan grandes las reservas de gas de Venezuela que hace unos años oíamos al presidente Chávez hablar de un gasoducto que se iba a construir hasta la Argentina. Y uno pensaba, bueno, ese gasoducto tendrá que atravesar por debajo del Orinoco, atravesar el Mato Grosso, que está inundado 6 meses al año, atravesar por debajo del Amazonas, atravesar todo Brasil, atravesar por el Río de la Plata para llegar entonces a la Argentina, como él decía. Bueno, por supuesto, eso era una locura, eso no tiene ninguna viabilidad. Pero ¿cuáles son los únicos gasoductos que vemos hoy en día en Venezuela? Lo que vemos son los gasoductos de la gente en los barrios haciendo colas de días para conseguir una bombonita de gas que no consiguen porque fue destruido el sector. Porque tenemos grandes reservas de gas allí al norte de las penínsulas de Pane Araya. Ahí se está desarrollando el proyecto Cristóbal Colón en asociación con ExxonMobil, en asociación con una empresa japonesa. Estados Unidos iba a aportar el mercado, Venezuela iba a aportar gas y vamos a ser uno de los mayores productores de gas, porque tenemos suficientes, enormes reservas de gas para hacerlo. Pero resulta que ellos decidieron deshacer el proyecto Cristóbal Colón, lo transformaron en una cosa mucho más pequeña, que es el Mariscal Sucre. De ese Mariscal Sucre, que yo sepa, no ha salido ni un pie cúbico de gas comercial. Lo único que sabíamos era que llegaron unos taladros en un proceso de corrupción tremendo que incluso se hundieron allí antes de empezar a operar. Eso todo hay que corregirlo. Tenemos la materia prima, tenemos el gas más que suficiente para reactivarlo si conseguimos las inversiones. Tarifas. Bueno, desde luego
que sabemos que no es posible reactivar el, el, el sector eléctrico si no hay un aumento de las tarifas, porque si lo vamos a tener que recurrir a inversiones privadas, tienen que ser rentables. En Venezuela yo veo en este momento una enorme crítica por el hecho de que hay un Fospuca que en este momento aumentó enormemente las tarifas de la recolección de desechos urbanos. Yo no sé si esas tarifas son justas o no son justas, oigo enormes críticas, pero sin antes revisar en qué consiste la inversión y qué es lo que hay que hacer, yo no me atrevo a criticarla demasiado. Pero nadie puede esperar que en Venezuela se pueda producir una recuperación del sector eléctrico si previamente no hay un aumento de tarifas. De manera que eso hay que considerarlo. Yo no tengo la mano de las informaciones de cuáles serían esas tarifas, pero de luego tendrán que ser tarifas justas y remuneradoras de la inversión que es indispensable realizar. Gracias. José Antonio Urdaneta pregunta, ¿podría ampliar un poco el proceso del aumento de precios del petróleo al inicio de la década del 2000 hasta el 2008? Recuerdo haber escuchado innumerables veces al gobierno de turno atribuirse a sus políticas internacionales este aumento, pero imagino la causa pudo ser la invasión de Estados Unidos o Afganistán o alguna otra razón que usted nos pudiera comentar. Mira, para 1998, el barril de petróleo de Venezuela estaba en el orden de los 12 o 13 dólares. En momentos en que todas las grandes transnacionales petroleras querían venir a producir petróleo en Venezuela, con el proceso de apertura petrolera, estaban dispuestos a hacer una enorme inversión y era un precio lo suficientemente remunerador como para que se hubiesen comprometido inversiones del orden de 65.000 millones de dólares. Después del paro petrolero, cuando despiden a aquellos trabajadores que acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento, pues el país hubiese quedado destruido, de no ser porque simultáneamente, por causas totalmente ajenas a Venezuela, por situaciones que ocurrieron en los mercados internacionales totalmente ajenos a Venezuela, empezaron a subir los precios del petróleo y subieron vertiginosamente, llegaron a estar en 114 dólares el barril, después que cuando yo el directorio de PDVSA estaban a 12, 13 dólares el barril. De hecho, en 1997, a principios de 1998 llegaron a estar en 7 dólares 30 el barril. Había todo el dinero disponible del mundo que aumentan los precios del petróleo y eso fue lo que le permitió, eso terminó haciéndole un daño enorme a Venezuela, porque eso fue lo que permitió sustentar uno de los procesos de populismo más brutales que se hayan conocido en la historia de la humanidad. Ahora, como después de cada uno de los grandes aumentos de precios del petróleo, lo que siempre ocurre es que viene una caída. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1974, después de la guerra del Yom Kippur, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, se encontró con que los precios del petróleo le subieron de 2,50 dólares a 12 dólares al barril y creemos que teníamos a papá Dios agarrado por las chivas. Pero pasada esa etapa de aumento, vino una gran caída. Los precios empezaron a recuperarse después que cae el Shah de Irán, 1979, 1980, y esa vez subieron hasta 31 dólares el barril, solo para después desplomarse. La tercera gran caída surge estando Chávez en el poder, cuando viene la situación esta que provocó el aumento hasta 114 dólares el barril, y como era de esperar, después vino una gran caída. En este momento, yo supongo que los precios del petróleo deberían empezar a recuperarse en la misma medida en que aumentan las expectativas de que va a pasar la pandemia, de que hay la vacuna, de eso. Los mercados funcionan fundamentalmente en base a expectativas. Las expectativas es de que se va a recuperar la demanda y eso va a fortalecer los precios. Mi temor es que los precios del petróleo en este momento no son lo que más necesita Venezuela. De hecho, en este momento, un aumento de los precios del petróleo quizás hasta nos perjudican, porque resulta que hoy somos grandes importadores de gasolina y de otros productos que se verían fuertemente afectados en los mercados. Lo que nosotros compramos
En tanto que lo que nosotros vendemos es tan poco que probablemente ni siquiera lleguen a compensar. Sin embargo, ese aumento de los precios es lo que puede servir para que en un proceso de, de atraer inversiones extranjeras puedan estimular esas inversiones. Vuelvo a repetir, la infraestructura petrolera está por reparar, hay 20.000 pozos petroleros cerrados, hay una producción diferida, muy importante. Producción diferida me refiero a una cantidad muy grande de pozos petroleros que han parado su producción. Bueno, porque les han robado los motores, les han robado las guayas, les han robado las instalaciones, nadie las cuida, pero esa parte pudiera quizás recuperarse rápidamente. En un proceso de racionalidad, el país podría en un primer momento aumentar de un año a otro quizás 350 a 400.000 barriles con las condiciones adecuadas, y después quizás ir hacia aumentos previstos del orden de 180 a 200.000 barriles por día, hasta alcanzar en 8 o 10 años una producción del orden de 3 millones de barriles diarios. Pero si no lo hacemos con la velocidad que requiere el caso, sencillamente el petróleo se va a quedar para siempre en el subsuelo, porque el petróleo termina siendo desplazado. Esa situación que en este momento estamos padeciendo en Venezuela la tienen todos los países productores de petróleo. La demanda ha disminuido y ellos están ávidos por recuperar sus niveles de producción y bueno, para poder nosotros recuperar vamos a tener que atraer inversiones. A la hora de atraer inversiones vamos a tener que ser competitivos con los demás países que estarán interesados también en atraer inversiones para poder capitalizar cuanto antes esa riqueza petrolera que tiene en el subsuelo antes de que se quede para siempre en el subsuelo. Estos aumentos y bajadas en los precios del petróleo son una suerte de montaña rusa. Quizás ahora viene una etapa de subida de los precios, aunque dudo que lleguen ya a los niveles que llegaron a estar durante los años en que estuvo el presidente Chávez en el poder. Gracias. Tenemos comentarios y preguntas de Javier Primera, que bueno, darle importancia al gas es una opinión que han mantenido otros especialistas como Antero Alvarado. Francisco González, buenas tardes. Recuerdo que para los años 70 se hablaba de posibilidades de inversión en países socios OPEC, pero nunca hubo forma de que el Congreso utilizara las operaciones de PDVSA en el extranjero de esa misma época. La pregunta que él hace es, nunca supimos cómo diversificar aunque teníamos claro el futuro. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que darle prioridad al gas. Entre otras cosas, porque si bien el petróleo comenzará a ser desplazado de los mercados mundiales por otros agentes energéticos menos contaminantes, ese no es el caso del gas. El gas tiene un porvenir muy importante todavía en la economía mundial y Venezuela tiene enormes cantidades de gas en el subsuelo. De manera que es un tema de hacer las inversiones adecuadas con las leyes adecuadas para poder aprovechar esa situación. En cuanto a que el Congreso no autorizó las inversiones en el exterior, es que yo creo que nosotros ahorita lo que vamos a necesitar es autorizar inversiones de afuera que vengan a Venezuela para recuperar nuestra industria petrolera. Siempre hubo en torno al sector petrolero una idea de un nacionalismo que quizás terminó haciéndonos daño. Para entender un poco lo que pasó, lo que pasa en la industria petrolera venezolana, yo quisiera recomendarles a todo el que pueda hacerlo, que traten de buscar un debate interesantísimo que hubo en la televisión venezolana. Es el debate más interesante que ha habido en la historia de la televisión venezolana, entre Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso. Eso ocurrió en el año 1962. En aquel momento, Arturo Uslar Pietri defendía la tesis de que había que aumentar lo más posible la producción porque la vida del petróleo era limitada y que teníamos que aumentar la producción para los recursos que tuviésemos ahí, dedicarlos a sembrar el petróleo. Él hablaba, por supuesto, de la diversificación de la economía venezolana. Quien debatía con él era Juan Pablo Pérez Alfonso, que sostenía la tesis contraria. Él decía que no se debía invertir demasiado ni aumentar porque el petróleo iba a terminar transformándose en el excremento del diablo. De aquel debate han transcurrido ¿cuánto tiempo? En 1962,
50, 60 años, no sé cuál es la cifra exacta. Cuando uno lo ve, resulta que los dos tenían razón. Porque no le hicimos caso a Aguilar Pietri, no diversificamos la economía venezolana. Y como no diversificamos la economía venezolana, el petróleo terminó transformándose en el excremento del diablo, como decía Juan Pablo Pérez Alfonso. Quizás el petróleo mismo conspiró contra la diversificación de la economía. Y fue así porque el petróleo trajo como consecuencia una sobrevaluación del bolívar venezolano. De hecho, durante muchísimos años, el bolívar venezolano y el franco suizo eran las monedas más sólidas del mundo. Eran más sólidas que el dólar americano. Hoy en día uno dice eso y le cuesta trabajo imaginárselo, pero sí, el bolívar venezolano y el franco suizo eran las dos monedas más sólidas del mundo. Por supuesto, con una moneda tan sólida, una moneda que llegó a estar fuertemente sobrevaluada, era más barato importar cualquier cosa que producirlo en el país, y eso trajo como consecuencia que la economía venezolana no se diversificase adecuadamente, a pesar de que el Estado estuvo haciendo durante mucho tiempo esfuerzos por lograrlo. Recordemos que a través de la Corporación Venezolana de Fomento se estuvieron dando créditos blandos para poder diversificar, para que se instalase, se industrializase el proceso de Venezuela. Lo mismo se estaba haciendo a través del Banco Industrial de Venezuela, lo mismo estaba haciendo el Banco Agrícola y Pecuario en el sector agrícola. Pero a pesar de esos esfuerzos, la excesiva sobrevaluación del bolívar traía como consecuencia que para que aquello fuese viable había que dar un proteccionismo, había que proteger, había que poner grandes artículos había que proteger demasiado la economía venezolana, y el resultado fue que con el tiempo la economía venezolana empezó a perder eficiencia. Los niveles de productividad bajaron porque el Estado estaba, por un lado, le estaba dando financiamientos blandos muy importantes para promover la industrialización, y por otro lado le estaba dando protecciones muy importantes, y eso hizo que la economía venezolana perdiera dinamismo. Eso han sido lecciones que hemos aprendido. Quizás para el futuro, si nosotros de esas lecciones sacamos las conclusiones adecuadas, podemos entrar en un proceso mucho más equilibrado que nos permita recuperar con más solidez, con más criterio, la economía venezolana. Luis Márquez pregunta, ¿para usted cuándo comienza el petroestado venezolano? Bueno, yo diría que el petroestado venezolano comienza a partir del momento de la nacionalización, porque no solo se nacionalizó el petróleo, en aquel momento se nacionalizaron también las industrias básicas de Guayana. El Estado, alimentado por el petróleo, llegó a ser excesivamente, el peso del Estado fue tan grande que llegó a aplastar al sector privado. Y los recursos que aportaba eran tan importantes que aquel Estado agigantado empezó a descuidarse, empezó a descuidar al sector privado, y el sector privado progresivamente empezó a perder incentivos. Aquella economía que durante 60 años seguidos fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo, entre 1920 y 1980, después que ocurren dos eventos. Primero, la nacionalización del petróleo en 1975, y después la decisión de la OPEP de aplicar cuotas, de disminuir la producción petrolera para que aumentasen los precios del producto. Esas dos decisiones probablemente marcaron un giro en la economía venezolana. Cada vez fuimos más dependientes del petróleo. Si subían los precios sin necesidad de que se realizaran inversiones, porque de acuerdo con lo que había que hacer para que aumentasen los ingresos era disminuir la producción, tampoco hacía falta hacer grandes inversiones. Y el resultado es que eso marcó de alguna manera la pauta de lo que habría ocurrido en el resto de Venezuela. El petroestado, en mi opinión, empieza con la nacionalización de la industria petrolera en 1975 y con la decisión de la OPEP de empezar a fijar cuotas, bajar la producción para que aumentasen los precios. En ese momento la decisión era que el Estado fuese el que tuviese la tajada del león, aunque se invirtiese menos. Se volvió más poderoso el Estado y se volvió menos poderoso el sector privado.
Gracias. Billy Gasca pregunta, dentro del esquema de recuperación de la industria, ¿está previsto voltear la mirada de nuevo a los yacimientos en el lago de Maracaibo y en definitiva al occidente del país? Claro, mira, el lago de Maracaibo, la cuenca occidental del lago de Maracaibo, tiene un enorme potencial de producción. Si se hubiese llevado a cabo la apertura petrolera, no solo iba a aumentar sustancialmente la producción petrolera en las cuencas, sino que también iba a aumentar la producción de gas, porque el gas que allí tenemos es gas asociado. Es el gas que está en el yacimiento lo que hace subir el petróleo hasta la superficie. Y eran tal los excedentes de gas que se preveía que íbamos a tener en la cuenca occidental que se construyó un gasoducto para vender esos excedentes de gas en Colombia, allá en la península de Paraguaná. Se estaba haciendo, de Paraguaná, allá en La Guajira, se construyó un gasoducto para llevar esos excedentes de gas que se han previsto hasta Colombia. Pero como se paralizó con la llegada de Chávez progresivamente a la inversión petrolera, resulta que la producción de petróleo empezó a caer y también la producción de gas. Y el gasoducto que se había construido para exportar gas hacia Colombia, curiosamente se empezó a utilizar para importar gas desde Colombia. Y hoy en día el gasoducto está paralizado. Si se reactiva la cuenca occidental, si se reactiva la producción en base a las inversiones que es necesario realizar, también habrá un aumento importante de la producción de gas, que además es indispensable porque la situación eléctrica, entre otras cosas, en el Zulia, en Maracaibo, expresamente, es deplorable. Es indispensable reactivar esa cuenta. Tenemos otra pregunta. Por favor, su opinión sobre el campo de gas Perla en la costa de la península de Paraguaná y la empresa Cardón 4. Mire, yo no tengo datos muy específicos con respecto a lo que allí ocurre. No quisiera aventurar opiniones, no estoy muy enterado de lo que allí ocurre, pero desde luego al oeste de la península de Paraguaná existen enormes reservas de gas. Como la ley actual de gas es más flexible que las inversiones en petróleo, allí existe la posibilidad de poder actuar como efectivamente han venido llegando inversiones, pero necesitamos seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay ninguna manera de que se reactive ni la industria petrolera, ni la industria de gas, ni creo que la industria eléctrica, ni creo que la economía venezolana en términos generales. Preguntan Alonso Fernández, doctor Toro Hardy, ¿hay que privatizar a la industria petrolera? ¿Hay voluntad política para hacerlo desde la oposición? La nueva ley de hidrocarburos que se está discutiendo y que debe ser aprobada contempla la posibilidad de volver a traer inversiones privadas. Quizás cuando uno habla de privatización, eso tiene una carga política todavía muy fuerte en la dirigencia política venezolana. Yo diría que lo que es indispensable es atraer las inversiones privadas para que de la mano con el Estado se puedan crear las condiciones necesarias para que se pueda reactivar la industria petrolera. No sé si llamarlo privatización o no, pero desde luego lo que estamos viendo en la discusión de la nueva ley de hidrocarburos es que sí hay la voluntad política y la comprensión de que sin inversión privada no es posible reactivar la industria petrolera. Armando Vargas, el gas natural es la energía primaria ideal para la generación térmica de electricidad, siendo la electricidad un servicio subsidiado, no rentable como la producción de petróleo o la producción petroquímica. Desde el punto de vista de asignación de volumen de gas al sector eléctrico, que siempre fue como la cenicienta, ¿qué opina al respecto sobre el diseño de una política energética donde el gas sea el comodín, utilizando un precio, utilizando un precio diferente para cada proceso industrial basado en la eficiencia de cada producto o de cada proceso? Yo comparto eso, habrá que hacerlo. Entendamos una cosa,
si se recupera la industria petrolera venezolana, necesariamente se va a recuperar la producción de gas. Hay que buscar las políticas necesarias, diseñar las políticas necesarias para que ese gas llegue a los sectores donde hacen falta. En algunos lugares se ha discutido que para atraer la inversión privada, si la inversión privada no tiene la remuneración adecuada, no va a tener interés en dedicarse al sector, y que en ese caso el Estado va a tener la necesidad de diseñar una política donde el subsidio de alguna manera pueda ser compartido con el Estado. Yo creo que todas esas cosas son necesarias, son indispensables, y habrá que buscar los mecanismos, pero entendiendo que sin inversión privada no hay posibilidad de recuperación. Luis Ciso pregunta, ¿cuánto cuesta levantar y desarrollar aún más la producción de gas en Venezuela? Yo no tengo las cifras exactas en este momento, porque la destrucción de la industria petrolera ha sido masiva. La recuperación pasa por recuperar la producción petrolera. Y hay que hacer primero una evaluación muy concreta. En términos generales, la recuperación de la industria petrolera hemos estimado que entre inversiones y gastos se requerirá entre 25.000 billones de dólares al año, y eso probablemente servirá para reactivar también el gas, la producción de gas asociado. Pero tenemos también enormes reservas de gas no asociado, sobre todo frente a las costas de Aragua, Araya, Pared Araya y allá al oeste de la península de Paraguaná, que habrá que desarrollar. Las empresas privadas han manifestado interés en realizar esas inversiones, en consecuencia ellos tienen el conocimiento de los costos para poder hacerlo, pero sin seguridad jurídica nada de eso se va a materializar. Voy a leer esta pregunta, pero creo que usted ya un poco conversado sobre eso. Dicen, saludo desde Punto Fijo. ¿Cuál cree usted que es el futuro de la refinería de Amuay y Cardón? Me refiero específicamente al deterioro operativo y los riesgos ante las labores de mantenimiento inexistente y las condiciones inseguras actuales. Mire, es indispensable hacer las inversiones necesarias para reactivar las refinerías de Amuay, Cardón, y también la del Palito, y también la de Portón, la refinería. Es indispensable realizarla. Nosotros no podemos seguir en esta situación donde después de haber sido el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, después de que el Caribe era un mare nostrum que funcionaba con gasolina venezolana, no tenemos hoy en día gasolina para abastecer el mercado doméstico nacional. Eso es insólito. Y por lo tanto será indispensable realizar las inversiones necesarias para reactivar esas refinerías. ¿Qué nos está pasando actualmente? Están trabajando espasmódicamente la refinería del Palito. Logran producir 25.000 barriles diarios de gasolina. Entonces empiezan problemas de vibraciones, de derrames, de conatos de incendio, de accidentes, y tienen que pararlo por varios días. Y lo mismo ocurre con la refinería de Cardón. Y se nos dice que va a traer repuestos de Irán para reactivar la refinería de Cardón. Y yo me pregunto si ellos pensarán que esos son repuestos tapa amarilla que se pueden comprar en cualquier refinería. Y empieza a producir la refinería de Cardón también espasmódicamente. Y empiezan los grandes derrames. La ecología venezolana, tanto con el arco minero como los enormes derrames que se han producido en la refinería de Palito, que ha afectado todas las costas de Venezuela hasta el estado Falcón, y la refinería, los derrames en la refinería de Amuay y Cardón son vergonzosos. Eso hay que recuperarlo. Tenemos una infraestructura importante que recuperar. Y por cierto, en buena medida la recuperación de la economía venezolana pasa por el efecto multiplicador inmenso que tendrán las inversiones que hay que realizar en todos esos sectores de la economía venezolana. En mi opinión, más importante que el aumento del precio del petróleo es el efecto multiplicador de las inversiones que hay que realizar en el sector, en los distintos sectores de la economía venezolana, que podrían tener efecto de reactivar la economía venezolana en su conjunto. Y además, no tenemos que partir de cero. Allí está la refinería de Amuay. No tenemos que partir de cero, hay que recuperarla. Allí está la refinería de Cardón. No tenemos que partir de cero. Habrá plantas que estarán destruidas, pero habrá otras que podrán recuperarse. Y las inversiones van a tener un efecto enorme en la economía de Venezuela,
pero específicamente en la economía de esa región del país. Freddy da Silva pregunta, ¿cuál considera usted el futuro del problema de la gasolina en Venezuela? Bueno, mire, si nosotros reactivamos las refinerías, debería desaparecer el problema de la gasolina. El tema es que mientras nosotros, en vez de reactivar las refinerías, estamos pensando que vamos a traer gasolina de Irán, a pesar de las sanciones, bueno, aquí va a haber una enorme escasez. Tenemos que recuperar nuestras propias refinerías para producirlo. El tema de la gasolina es vergonzoso. Como digo, todo el Caribe funcionaba con gasolina venezolana, que era producida bien sea en nuestras refinerías de Moa y Cardón, o bien sea en nuestra refinería en Curazao, o bien fue en la refinería que teníamos en asociación con GES, allí en las Islas Vírgenes. Pero fundamentalmente el Caribe funcionaba con gasolina venezolana. Es vergonzoso que los venezolanos tengamos que hacer horas de cola para poder poner gasolina. Y además se está creando un problema terrible, que es que para poder suministrar de gasolina se han creado unas especies de bodegones de gasolina, entregándole alguna de las partes de la red a empresas privadas, que yo no sé de quién son, por cierto, pero que se han transformado en unos verdaderos bodegones de gasolina, porque ahí venden licores, venden esto, superficie de venta de licores, son unos verdaderos bodegones de gasolina, y yo no creo que esa sea la manera de resolver. Si va a haber inversión privada, tiene que haberla. Cuando estábamos haciendo la apertura petrolera, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que había que hacer una enorme inversión en el suministro doméstico de gasolina, y se licitaron, yo no sé si ustedes recuerdan, se previó una inversión, miles de estaciones de servicio, y por eso en aquel momento llegaron a Venezuela BP, y llegó la Shell, y llegó Texaco, y llegó otros grupos venezolanos mismos, pero después todo eso lo revirtieron, lo echaron para atrás, y ahora están tratando de dar marcha atrás, pero sin la transparencia necesaria. No se trata de inversiones que se están negociando vía licitaciones, sino que se están entregando a dedo a gente vinculada de una manera u otra al régimen. Y así yo no creo que vamos a poder resolver nunca el problema. Yo creo en la inversión privada, yo creo que para resolver el problema de la gasolina va a haber que hacer inversiones privadas, pero por favor, que sea de una manera transparente. Henry Jiménez pregunta, frente a las inversiones que se necesitan para reactivar la industria petrolera nacional, ¿cree usted que habrá inversionistas dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero? Sí lo creo, siempre y cuando haya la seguridad jurídica necesaria y la transparencia necesaria. No lo creo si lo van a hacer como pretenden hacerlo en este momento a través de la ley antibloqueo, en el cual lo que quieren es entregarle a empresas allegadas al gobierno parte de la actividad petrolera o parte de algunas de las actividades a dedo, sin transparencia, sin licitaciones, y por esa vía siempre habrá algunas empresas interesadas en aprovechar algún negocio en particular, pero dudo muchísimo que sean las inversiones que requiere el país para reactivar su industria petrolera. No estaríamos ni por asomo hablando de los 25.000 millones de dólares que en inversiones y gastos se requieren, pero sí de algunas empresas interesadas en que les entreguen fácilmente algunos yacimientos, algunos campos, o algunas áreas, que es la vía que está tomando en este momento el régimen, sin necesidad de ninguna, sin pasar por la vía de transparencia, en medio de un silencio enorme que prevé la ley antibloqueo. Efraín Gómez pregunta, profesor, las empresas operadoras petroleras que aún mantienen operaciones en Venezuela, en su mayoría son aliadas del gobierno. En el escenario de una nueva Venezuela, ¿usted considera que deberían licitar nuevamente o piensa que estas empresas podrían continuar operando? No, mire, las empresas mixtas, esas habían llegado básicamente desde la apertura petrolera. Antes se llamaban asociaciones estratégicas. Bueno, esas asociaciones estratégicas después del gobierno de Chávez las transformaron en empresas mixtas, tenían una participación mucho menor, pero la mayor parte de ellas habían nacido. Después llegaron inversiones rusas a través de
de empresas rusas e inversiones chinas. Pero las inversiones rusas y las inversiones chinas también requieren de transparencia y de seguridad jurídica. Por eso dejaron de invertir. Los chinos tenían un proyecto gigantesco con una inversión de miles de millones de dólares para una refinería en el oriente venezolano y lo paralizaron. En este momento no hay inversión suficiente, no hay inversión, sencillamente está paralizada la inversión en el sector petrolero, y en este momento estamos viendo que algunas empresas particulares con accionistas o con vinculaciones con el régimen están dispuestos a manejar algunas áreas, pero eso no es suficiente para reactivar la industria petrolera. Hay que volver a licitar. Bueno, yo creo mucho en la seguridad jurídica. Yo creo que lo que se otorgó bien debe mantenerse y lo que no se otorgó bien debe renegociarse, pero tenemos que tener la flexibilidad suficiente para poder atraer las inversiones que son fundamentales si queremos reactivar la industria. Tenemos otra pregunta. No se ha mencionado la necesidad de talento humano, pues aún teniendo los recursos financieros, la recuperación del país no será posible. ¿No cree usted que este es el principal problema? Sin duda alguna. Yo mencioné antes que en el año 2002-2003 despidieron a 20.000 trabajadores de PDVSA. Cada uno de ellos tenía en promedio 15 años de experiencia y conocimiento. En conjunto fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Era un personal que tenía una formación extraordinaria, entre otras cosas porque parte de ese personal venía desde antes de la nacionalización de la industria petrolera y había sido maravillosamente formado por las concesionarias con anterioridad a la nacionalización. Y después de 1975, lo que PDVSA hizo en materia de meritocracia fue extraordinario. Mire, en aquella época nadie iba a buscar un trabajo en PDVSA. La gente lo que iba a buscar era una carrera de por vida en PDVSA. Todo el que llegaba a trabajar en PDVSA sabía que de allí en adelante cada 6 meses iba a ser sometido a un proceso de evaluaciones. Quienes superasen el proceso de evaluaciones adecuadamente a lo largo de varias evaluaciones, sabía que la empresa les aceleraría la carrera, le brindaría posibilidades de estudio, le brindaría posibilidades de mejores remuneraciones, le brindaría créditos para adquirir su vivienda, y entonces se fue desarrollando una meritocracia extraordinaria, con una estabilidad laboral extraordinaria y un personal que estaba muy bien remunerado. Pero después del paro, los despidieron a todos. Hoy en día las remuneraciones en la industria petrolera son vergonzosas. Nadie quiere ir hoy a trabajar en la industria petrolera como existía antes, aquella mística que existía de trabajo. Hoy en día, pues, la recuperación de la industria va a requerir de recuperar el talento humano que se nos fue en la medida de lo posible. Muchos ya no vendrán, ha pasado suficiente tiempo como para que muchos hayan pasado a retiro, pero es necesario reconstruir ese talento humano. Y entre otras cosas, si vamos a requerir de empresas privadas, inversiones privadas para reactivar la industria, también ellos tendrán interés en traer ese talento humano y formar el talento humano venezolano nuevamente, o quizás tengan interés en buscar a los venezolanos que tenían experiencia antes en el país y ofrecerles condiciones para que regresen a Venezuela. Muchos de esos trabajadores, muchos de ellos, amigos míos, muchos de ellos que conocí, estarían dispuestos a regresar a Venezuela siempre y cuando haya condiciones que les permitan a ellos vivir la gente quiere regresar a sus raíces. Mira, en general, cuando las oportunidades de trabajo se dan en donde están las raíces de la gente está dispuesta a regresar. Y esas son las condiciones que tenemos que crear. Tenemos una pregunta que viene de la retransmisión por YouTube. Juan Isaías Ladera, ¿cuáles son las empresas con mayor valor del mercado hoy día, tomando en cuenta todos los sectores? Yo no me atrevería a dar una información. No sé si él se está refiriendo exclusivamente al sector petrolero, no sé si él se está refiriendo. Hay empresas que, como todos sabemos, están en el país, no se han ido. De hecho, con motivo de las sanciones en los Estados Unidos, les han
digamos, dado la oportunidad de que permanezcan en Venezuela, aunque no de invertir, esas empresas serán probablemente la base de una reactivación. Ellos conocen muy bien la industria petrolera venezolana, han trabajado aquí durante muchísimos años, y probablemente ellos estarían dispuestos a retomar sus inversiones si existen las condiciones adecuadas, y eso de paso les daría, bajo las condiciones adecuadas, también desaparecerían las sanciones de los Estados Unidos, y eso facilitaría una recuperación de la industria, no solo de la industria petrolera, por cierto, sino de todos los demás sectores de la economía venezolana. Gracias. Tenemos un comentario, después voy a una pregunta de Ramón Izquierdo. El primer costo es el necesario para el cambio del modelo político del país. De allí en adelante el costo político para garantizar la confianza jurídica, física y económica. Nadie dará dinero sin tener confianza en el país. Ana Bastardo, la inversión estimada de 25.000 millones por año entre inversiones y gastos para recuperar el sector en 8 años incluye petróleo y gas. Gas no asociado. Incluye petróleo y gas. Con las leyes actuales es más fácil la inversión en gas, porque es más flexible la ley de gas que la ley de petróleo, pero está previsto, allí está previsto una recuperación del sector en general, del sector de combustibles fósiles en general. Muy bien, tenemos de Francisco Díaz, con un nuevo gobierno es posible que vuelvan los convenios operativos. Será uno de los tantos mecanismos a los cuales será necesario recurrir. Los convenios operativos fueron sumamente exitosos en el proceso de apertura petrolera. Fueron sumamente exitosos. Ahí llegó buena parte de la inversión. Recordemos que Venezuela tenía una enorme, y los tiene hoy más todavía, una enorme cantidad de áreas, de campos maduros, pues. Y de esos campos maduros se podía estimar que la producción podría aumentar sustancialmente, y se firmaron muchos convenios operativos, se firmaron convenios para la recuperación de campos marginales, todos los modelos. Habrá que hacer un gran esfuerzo por tener la flexibilidad necesaria de acuerdo con las características de cada área para poder reactivar ese sector. No creo que haya un solo modelo, hay que aplicar muchos modelos simultáneamente. Tenemos otra pregunta. En función de la evolución de la matriz energética mundial, 50, 100 años, ¿cuál debería ser a grandes rasgos el mapa de ruta prospectivo del sector energético de nuestro país, además del gas? Bueno, mira, fundamentalmente Venezuela tiene un potencial energético impresionante, porque, bueno, tenemos enormes reservas de petróleo. Tenemos la faja petrolífera del Orinoco, que probablemente es la mayor acumulación de petróleo in situ que hay en el mundo. De ese petróleo extrapesado que ve en la faja del Orinoco, en un momento se trató de desarrollar la urimulsión, que era una tecnología, una patente venezolana, que era una emulsión entre petróleo, una emulsión estable entre petróleo y agua, que servía como un agente energético que no competía con los precios del petróleo, sino con los precios del carbón. Pero hoy en día, pues eso fue destruido en Venezuela, y probablemente pues, es un agente energético más contaminante que lo que sería el gas. Tenemos enormes yacimientos de gas asociado y no asociado que podrán desarrollarse con la seguridad jurídica adecuada. Tenemos en la península de Paraguaná, es el sitio de mayor insolación que hay en toda la América Latina, y la energía solar tiene un potencial enorme. También en la península de Paraguaná es uno de los sitios donde hay mayores, desde el punto de vista de los vientos, un enorme potencial para la energía eólica. De manera que Venezuela tiene todas las modalidades de energía imaginables por desarrollar en el país, todos con un enorme potencial. Y Alonso, ¿sí? Disculpe, profesor, no sé si iba a decir algo más. No, está bien, está bien. Alonso Fernández, doctor Toro Hardy, la industria petroquímica debe estar ubicada cerca del mercado, lo dice gente de planificación en PDVSA desde hace muchos años. ¿Es petroquímica una prioridad?
yo creo que la petroquímica es importante para Venezuela, entre otras cosas, porque en la medida en que vayamos desarrollando el gas, vamos a tener la materia prima necesaria para el desarrollo de una industria petroquímica poderosa. Quizás en muchos casos, si necesitamos atraer inversiones extranjeras, en muchos casos grandes empresas manejan conjuntamente el sector petrolero, el sector gas y el sector petroquímico. Y podría desarrollarse en un esquema donde se le abra oportunidades a las tres. Y desde luego, también nosotros tenemos posibilidades en el mercado. Si desarrollamos adecuadamente la petroquímica, quizás tenemos ventajas muy grandes en la América Latina, ventajas comparativas y competitivas importantes en la América Latina para la colocación de nuestros productos petroquímicos. También preguntan, Pedro, doctor, ¿sabe usted algo de la planta de gas que se estaba construyendo en Güiria para procesar el gas que venían de los pozos offshore del campo Dragón y otros del proyecto Mariscal Sucre? Estaba en construcción un gasoducto que salía de Güiria y ya iba bastante adelantado en el estado Sucre. No tengo mayor conocimiento. En este momento lo que se han tratado de hacer es, se está negociando incluso con Trinidad, porque la producción gasífera de Trinidad ha disminuido, y ellos tienen instalaciones y estarían interesados en procesar el gas que se produce en Venezuela en los proyectos, el gas que se pueda producir en el delta del Orinoco, también en la península de Pared de Ayara, en Jaraya, frente al proyecto Mariscal Sucre, y pareciera que han perdido interés hasta el momento, al menos, bajo las condiciones actuales. Quizás eso pueda recuperarse. Pero en este momento hay empresas que manifiestan interés en comprar gas venezolano para ser procesado en Trinidad. Gracias. Dacio Forja pregunta, a nivel mundial el uso del diésel es tan o más amplio que el de la gasolina por su eficiencia y su bajo índice de contaminación. ¿Por qué en Venezuela nunca se popularizó en el vehículos particulares en el país? Quizás porque la gasolina era sumamente barata. Nosotros hemos visto como en Europa es muy común el uso del diésel, pero en Venezuela no se ha popularizado. Y de hecho en Venezuela tuvimos también el proyecto del gas natural licuado, el gas natural vehicular, donde se hizo una inversión muy grande. Había muchísimas estaciones de servicio en el país dotadas con las instalaciones para la venta de gas natural vehicular. Su precio era más económico todavía que el de la gasolina, y lamentablemente eso también se ha paralizado. Ya en muy pocos sitios se puede conseguir. Yo creo que en una nueva etapa, tanto el diésel como el gas natural vehicular deberían tener oportunidades de desarrollo. Ok, ya estamos cerrando, profesor. Ahí aquí recomiendan que para entender, un libro, para entender el pasado de la industria eléctrica, está el libro del ingeniero Rodolfo Tellería, Industria del Servicio Eléctrico en Venezuela. Y después ya están dando las gracias. Lo recomiendo muchísimo, es extraordinario. Aquí lo están recomendando, sí. Gracias a C. Pérez. Y ya nos están dando más bien palabras de felicitaciones, gracias por compartir sus experiencias, excelente presentación excelente presentación, profesor, un placer. Más palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes que han tenido la paciencia de soportarme ya durante más de hora y media. He tenido un enorme gusto, me ha gustado muchísimo además hacerlo a través de IESA, que es mi alma mater. Allí estudié, allí di clases, tengo vínculos de todo tipo con el IESA. Estoy agradecidísimo por esta oportunidad que me han dado de poder conversar con tantos amigos. No. Yo quiero terminar con palabras de optimismo. Nosotros no podemos pensar que Venezuela se acabó. Al contrario, ahora tiene que venir la etapa de recuperación. Y esa tiene que ser una etapa de recuperación que nos brinde oportunidades a todos. Tenemos una infraestructura importante en el país que hay que recuperar, infraestructura que está en el sector petrolero, en el sector de gas, en el sector industrial, en el sector agrícola, en todos los sectores de la economía. Y el efecto multiplicador de las inversiones que hay que realizar
Una vez que logremos recuperar la seguridad jurídica, que probablemente pasará por un cambio del modelo económico, del modelo político, las oportunidades de Venezuela son extraordinarias. Y a nuestros profesionales, sobre todo a los profesionales jóvenes, yo les quiero brindar, ustedes son los primeros que se van a beneficiar de esa etapa de recuperación que en Venezuela debería estar ya cercana, porque hay modelos que se agotaron. Vuelvo a decir, esto es un avión que se quedó sin gasolina y los aviones sin gasolina no vuelan. Esto tiene que recuperarse y mis palabras son fundamentalmente de gran optimismo. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias a usted, profesor Eliezer, por supuesto es su casa. Es un placer para nosotros haber contado con esta maravillosa exposición. Gracias a todos nuestros participantes, invitados, a los coordinadores académicos, al equipo IESA. Feliz tarde. Doctor Gustavo.